¿Qué harías? ¿Qué harías en la siguiente situación? Has preparado con esmero un sándwich delicioso de pollo y has pensado en prepararlo para dárselo a un habitante de la calle y lo has preparado con mucho esmero. Entonces buscas a este hombre y le ofreces el sándwich que has preparado y tú sabes que ese sándwich está delicioso. Compraste los mejores ingredientes, lo preparaste de la mejor manera, pero resulta que el habitante de calle, que parecía inicialmente interesado, se da cuenta de que el sándwich es de pollo y dice: ¿pollo? A mí no me gusta el pollo. Y se da la vuelta y se empieza a alejar. Mientras todo eso está pasando, te das cuenta de que otro habitante de calle está con la boca hecha agua mirando el sándwich. ¿Qué haríamos? Por mi parte, creo que vindicado por esa situación y con gusto le daría el sándwich al otro hombre que desea ser alimentado, que busca ese alimento. Ahora, así mis hermanos, este pasaje que vamos a leer hoy en Hechos capítulo 13 nos muestra cómo Dios ha llevado a cabo su plan de salvación conforme a lo que Él había prometido a los patriarcas de Israel a lo largo de la historia. Y vemos cómo ese plan llamado Evangelio llegó al pueblo de Israel, un banquete precioso. Pero cuando muchos de ellos lo rechazaron, la gracia del Señor se nos ha ofrecido también a nosotros. Se nos ha ofrecido a nosotros los gentiles la salvación. Antes de leer el pasaje, permítame orar. Padre Celestial, oh Señor, gracias por tu gran misericordia para con nosotros, que sin merecerlo, sin tener ningún mérito delante de ti, oh Señor, nos has ofrecido tu gran misericordia y el evangelio de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Padre Santo, que yo sea fiel a la exposición de tu palabra y que nuestros corazones estén atentos al santo evangelio, a la palabra preciosa, el tesoro de la salvación, oh Señor. Usa, Señor, este pasaje, tu palabra preciosa, y trae salvación, trae exhortación para que, arrepentidos de nuestros pecados, caminemos hacia ti y no menospreciemos el evangelio. A ti, Señor, toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 13, del versículo 13 al 52, hasta el final. La palabra del Señor dice así: Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y los engrandeció. Engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Y después de destruir a 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, el cual
del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin conocer a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo el que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan. Porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían aunque alguien se la describiera. Al salir, Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero los judíos, viendo la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra, como luz para los gentiles. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio.
y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Ve cómo están relacionados los pasajes que hemos leído? ¿Cómo podemos resumir este pasaje? Una lectura relativamente larga. Pues nos damos cuenta que seguimos en nuestra serie del libro de los Hechos y que arrancó el primer viaje misionero de Pablo. Va Pablo y Bernabé y los acompañaba Juan Marcos. En este punto Juan Marcos los abandona. Y entonces ellos exhortan a los judíos a reconocer en Jesús el Salvador prometido, en lugar de menospreciarlo, en lugar de rechazarlo. Ellos conducen a los judíos de la sinagoga de este lugar en un viaje en el tiempo de la historia de la salvación de Israel, ¿se dio cuenta? Llegando hasta ese mismo día en que Pablo les está hablando. Ahí terminó el recorrido que hace Pablo. Así vemos cómo también la dulce invitación a recibir el perdón y la justificación en Jesús ha llegado hasta nosotros. ¿Se da cuenta cómo este pasaje hace un recorrido por la historia y de pronto aterriza en un lugar como acá, como hoy? Para mostrarnos que el Evangelio es presentado a nosotros. Bienvenidos los que nos visitan, qué gusto verles. Y llega aquí el Evangelio. El mensaje de nuestro Señor para nosotros es: tengan cuidado de no menospreciar el Evangelio. Mis hermanos, tengamos cuidado de no menospreciar el Evangelio. Y vamos a ver este mensaje en este texto en dos partes. La primera de ellas: tengamos cuidado de no menospreciar el Evangelio, porque ya los primeros destinatarios lo menospreciaron. Versículos 13 al 31. Y porque ahora se nos ha ofrecido a nosotros. Versículos 32 hasta el final, hasta el 52. Vamos a nuestro primer punto. Tengamos cuidado, mis hermanos, de no menospreciar el Evangelio, porque ya los primeros destinatarios lo menospreciaron. En los versículos 13 al 15, como ya dijimos, Pablo y Bernabé se encuentran en Antioquía de Pisidia. Juan Marcos se apartó de ellos y eso va a ser un detalle que va a impactar más adelante. Pero por ahora nos encontramos con otro detalle importante en estos primeros versículos, en este preámbulo. Y es que la palabra de Dios, dice ahí, la ley y los profetas, era leída en todas las sinagogas cada día de reposo. Tenga presente eso. Estos hombres que están escuchando a Pablo conocían la palabra de Dios, la escuchaban todos los días de reposo. Ese detalle va a ser importante. Y entonces se les da la oportunidad de hablar a Pablo y a Bernabé. Versículos 16 al 22 vemos cómo Pablo los lleva entonces por este recorrido en la historia, y es un recorrido similar al que hizo Esteban en el capítulo 7. Si usted se da cuenta, solo que Pablo va como con menos detalles, haciendo este recorrido. En su recuento, Esteban pasó por la historia de Israel y Esteban aterriza en David, pasando por Salomón, y finaliza hablando del templo. Pablo hace un recorrido por la historia de Israel, aterriza en David, pero finaliza su historia con el Señor Jesús. ¿Se dio cuenta de eso? Estos versículos resaltan y resumen la obra de salvación por parte de Dios a lo largo de la historia de Israel. Mientras vemos a Dios escogiéndolos, recuerde que ahí dice en el versículo 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Entonces así comienza el recorrido de Pablo, recordando que Dios escoge un pueblo para sí. Entonces,
los escoge, dice que los engrandece, este pueblo se multiplica mientras están en la tierra de Egipto. Y los que conocen la historia en detalle saben que ellos allá fueron cautivos como esclavos, como por 430 años, y Dios los rescata de allá. Los rescata, dice Pablo, los rescató de Egipto. Y también vemos el temprano rechazo de parte de Israel. Pablo dice que el Señor los tuvo que soportar por 40 años. Otra vez, los que conocen la historia de Israel saben que el pueblo de Israel empezó a quejarse casi que desde que salieron de Egipto. No acabaron de celebrar cuando ya se estaban quejando. Entonces el Señor tuvo que soportarlos por 40 años. Eso está en el versículo 18. Pero Dios, fiel a su palabra, los lleva a la tierra prometida con Josué. Y Josué se encarga de repartir estas tierras. Luego vino el tiempo de los jueces. Y qué bueno, mis hermanos, este recorrido, porque también nos recuerda que nosotros deberíamos ser capaces de ubicarnos en la palabra del Señor. Hacer de que nos hablan algún pasaje y nosotros poder saber de qué está hablando ese pasaje. Entonces, dice Pablo que llegó el tiempo de los jueces hasta el profeta Samuel. Y es un tiempo, este tiempo de los jueces, un tiempo en que cada uno hacía lo que bien le parecía. Este tiempo termina de una forma muy triste. Toda la historia de los jueces es subidas y bajadas. Luego vendría el tiempo del profeta Samuel y después Pablo pasa con su relato a Saúl, al rey Saúl, que gobernó por 40 años, y luego llega al prototipo del rey celestial, el famoso rey David. Pero Pablo no se queda ahí. Versículo 23. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Esta historia de salvación, el Antiguo Testamento, tiene un personaje principal, Jesucristo. Y ahí es donde llega Pablo, y está diciendo: el Señor cumplió lo que prometió a los patriarcas, cumplió lo que había dicho a Israel. Él levantó el rey prometido a David, que además es el Salvador, y es el Señor Jesús. El punto culminante de la historia de Israel y del plan de amor de Dios es la llegada del descendiente prometido a David, este rey y salvador del mundo, nuestro Señor Jesús. Y de ahí Pablo pasa a mencionar un poco el ministerio de Juan el Bautista. Y este ministerio de Juan el Bautista nos recuerda que los preparativos adecuados a la majestad del Rey de Reyes que habría de venir o que vino eran corazones arrepentidos. Y nos recuerda que Juan el Bautista predicó un bautismo de arrepentimiento. No es cualquier rey el que va a venir. No es un rey que simplemente espera que las calles estén pavimentadas y que recojan a los indigentes de la calle y que pinten las paredes. No es un rey que se fija en cosas externas. Es un rey cuyo camino fue preparado con corazones arrepentidos. Algunos creyeron que Juan el Bautista era el Cristo, pero Juan aclara: yo no soy el Cristo. Y él aclara que la majestad y la santidad del rey que es anunciado eran tan grandes que él no se considera ni siquiera digno de quitar las sandalias de sus pies. Juan el Bautista, un hombre grande, tan grande que algunos lo confundían con el Cristo, reconoció que él no era digno ni siquiera de quitar las sandalias de los pies del Señor. Es precioso, es majestuoso, es santo. Y la pregunta es: ¿qué concepto tienes tú de Jesús? ¿Qué concepto tienes tú del Rey Celestial del cual predicamos cada domingo desde este lugar?
No es cualquier persona, no es un bonachón que se va a conformar con ser tu amigazo. Es el Rey Santo, es el Rey Celestial, el que es presentado a Israel. Sin embargo, este Rey grandioso vino manso y humilde para que el más vil de nosotros pudiera acercarse y conocerle. Qué maravilla, qué precioso. Pablo continúa y exhorta en el versículo 26: hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que de entre ustedes temen a Dios, fíjense en esto, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Dese cuenta que así Pablo conecta la historia de la salvación con ese momento en que estas personas lo están escuchando a él, para decirles que esa salvación de la cual está hablando no es algo ajeno, sino que es algo tan cercano que esa salvación de la que está hablando Pablo es enviada a ellos, a los que están escuchando. El Rey y Salvador eterno fue manifestado a su pueblo, pero enseguida Pablo va a mostrar una historia sombría, y es que el pueblo de Israel lo rechaza. Versículos 27 y 29, mire lo que dice la Escritura. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas Escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Así fue como el pueblo de Israel recibió este manjar santo, este banquete celestial. Si recuerda la primera lectura que hicimos, estos primeros invitados rechazaron, empezaron a excusarse, no fueron al banquete celestial. Ellos lo rechazaron. Y notemos algo, por favor, queridos hermanos. Notemos algo en las Escrituras. El problema de Jerusalén, es decir, de los habitantes de Jerusalén y de sus gobernantes, fue que no conocieron a Jesús ni las Escrituras que se leían todos los días de reposo. ¿Se da cuenta que eso dice este texto? Sin embargo, mientras rechazaban al Señor, ellos cumplieron las palabras de Dios, condenaron, mataron y colocaron en un sepulcro a Jesús. Ellos desobedecen, pero al mismo tiempo están haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo es esto? Pues, mis queridos hermanos y amigos, Dios es soberano y el hombre al mismo tiempo es responsable. Dios no los obligó a hacer eso, no los obligó a rechazar a Jesús. Les permitió hacer lo que querían hacer en la dureza de sus corazones. De manera que Dios lleva a cabo su voluntad, pero ellos son culpables. Bien, en versículo 27 muestra todo este rechazo al Señor. Y mire ese versículo 27, nuevamente dice que Jerusalén y sus gobernantes, sin conocer a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, entonces lo rechazaron y cumplieron lo que ya estaba escrito. Amados hermanos, tengamos cuidado de no menospreciar la palabra de Dios que se predica cada domingo. Tengamos mucho cuidado con eso. Los israelitas leían las Escrituras cada día de reposo, pero no conocieron al personaje central de las Escrituras.
En este púlpito cada domingo se ofrece el banquete del Evangelio de Jesús. Este Evangelio salva y santifica a todo aquel que cree. ¿Lo has recibido o lo has rechazado? ¿Cómo te has conducido respecto a este banquete que se te ofrece? Tal vez la pregunta no es si lo has recibido o lo has rechazado. Tal vez una pregunta que aterrizaría mejor nuestro pensamiento y nuestro corazón es: ¿cómo ha cambiado tu vida al escuchar la palabra de Dios? ¿O sigues igual? ¿Cómo vives el Evangelio cuando nadie te ve? ¿Cómo vives el Evangelio en tu trabajo, en el medio de transporte, en la calle? ¿Cómo ha impactado tu nueva vida en Cristo a tu hogar? ¿O acaso somos como un cascarón que brilla afuera, pero en el hogar somos tinieblas? ¿De verdad habremos escuchado, creído y recibido las palabras de Dios? ¿El Evangelio de salvación? Recuerda, mi querido hermano y amigo, que el Evangelio no es un mensaje muerto. Aunque Jesús fue rechazado hasta la muerte, versículo 30, Dios lo levantó de entre los muertos. Y por medio de sus testigos, los apóstoles, por medio de Pablo, Bernabé y todos los que siguieron, nos ha dejado su palabra. Tengamos cuidado de no menospreciar el Evangelio. Esta historia de la palabra de Dios, Pablo dice a los que están escuchando: a ustedes, a nosotros nos es anunciada. Y nosotros, con toda libertad de parte de Dios, delante de Dios, les decimos que esta salvación es enviada también a ustedes. El Señor Jesucristo. Tengamos cuidado de no menospreciar el Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, del versículo 32 al final. Porque ahora se nos ha ofrecido a nosotros. Del versículo 32 al 33, Pablo está hablando de la resurrección de Jesús como la prueba del cumplimiento de la promesa de un Salvador. Y se apoya para ello en el Salmo 2, versículo 7, donde dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En otras palabras, la resurrección de Jesús es la confirmación de que Él es el Hijo de Dios y el Salvador prometido. Nadie nunca había vencido la muerte, pero el Señor se levantó de la tumba. En los versículos 34 al 37, Pablo confirma el carácter eterno de la resurrección al recordar que la promesa de Dios a David duraría por siempre. Si usted lo recuerda, el Señor le prometió a David que de su descendencia vendría un rey que gobernaría eternamente. Por lo tanto, su descendiente no sería consumido por la tumba. Y en palabras del Salmo 16, 10, dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. En resumen, Jesús es el cumplimiento de la promesa de un rey y salvador para Israel. Y atención a esto: para ser el rey descendiente de David debía ser un hombre, un descendiente de David. Para ser salvador debía ser limpio de pecado y morir por los pecadores, y aún así poder reinar eternamente. Entonces también debía vencer la muerte. Y todo eso lo hizo Jesús. Todo eso lo hizo el Señor Jesús.
Versículos 38 al 39 son el punto culminante del sermón de Pablo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, en Cristo nos es anunciado el perdón de los pecados y la justificación, es decir, ser declarados justos, la justificación que nadie puede lograr por medio de la ley de Moisés. Qué interesante. Nadie puede ser justificado por cumplir la ley. Pero dice Pablo al final del versículo 39 que todo aquel que cree en Jesús es justificado. Mírelo ahí en su Biblia. Versículo 39. Lo que no logra ningún movimiento judío ni ninguna religión, por medio de Jesús, todo el que cree es justificado. Esto es el Evangelio. Jesús es el Evangelio que les anunciamos. En Jesús hay perdón de pecados y justificación delante de Dios. Tengamos cuidado de no menospreciar el Evangelio. Notemos que Pablo menciona que la ley de Moisés no pudo ni puede justificar a nadie, de manera que menospreciamos a Jesús cuando queremos justificarnos tratando de cumplir esas leyes judías, en vez de confiar plenamente en Cristo. Cuidado con volvernos al judaísmo. Menospreciamos al Señor Jesús cuando hacemos tal cosa. Menospreciamos el Evangelio cuando en vez de creer lo que dice la Biblia, decimos, yo creo en Dios a mi manera. Estás planteando que tus pensamientos son más altos o más dignos de confianza que la misma palabra de Dios. Menospreciamos el Evangelio cuando, a pesar de estar aquí, nuestra mente está en otro lado y nuestro corazón anhela cualquier cosa más que Cristo. Recuerde que los judíos estaban todos los días de reposo escuchando a la ley y los profetas, pero no la conocían. Se perdieron el mensaje principal, se perdieron a Jesucristo. Y cuando les fue manifestado, no entendían quién era Él porque no tenían ni idea de lo que habían escuchado. Menospreciamos a Jesús cuando no somos enseñables, sino arrogantes que creen que saben la Biblia ya. Menospreciamos el Evangelio de Jesús cuando creemos que la obediencia a la palabra del Señor no es suficiente para cambiar vidas, sino que se requiere algo más. Toca ir al psicólogo, toca hacer esto, toca hacer aquello, otro. Tal persona necesita otra cosa diferente a la palabra de Dios. Eso es menospreciar el Evangelio del Señor. También lo menospreciamos cuando rechazamos la exhortación de uno de nuestros hermanos, porque aunque es bíblica, como el hermano no es pastor, entonces seguramente sus palabras no tienen tanto peso. Eso es menospreciar el Evangelio. Menospreciamos el Evangelio cuando descuidamos la meditación en la palabra del Señor y cuando descuidamos la oración. Estas cosas hacemos porque pensamos que ya sabemos lo que tenemos que hacer, o pensamos que ya sabíamos la Escritura y que no necesitamos del Señor. Pero nunca nos descuidamos de desayunar, almorzar y cenar.
No menospreciemos el Evangelio, mis queridos hermanos. No menospreciemos este banquete celestial. Tengamos cuidado de no menospreciar el Evangelio, y Pablo lo advierte en el versículo 40. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se la describiera. Pablo está citando al profeta Habacuc, y el juicio que Dios trajo sobre los burladores a los que se dirige Habacuc fue el cautiverio en Babilonia por 70 años. Algo que ya ocurrió cuando Pablo está hablando. Sin embargo, todo el que rechace al Señor Jesús experimentará la ira de Dios en el infierno, no por 70 años, por la eternidad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Tengamos cuidado, hermanos. No hay nadie más grande y más misericordioso y amoroso que nuestro Señor Jesucristo. Él es el tesoro de la Escritura, el banquete celestial, el pan del cielo, según Juan capítulo 6. No lo menospreciemos. Los siguientes versículos, del 42 al 52, nos van a mostrar las dos posibles reacciones ante el Evangelio. Y note ahí que después de ellos haber hablado al pueblo, hay unas personas muy interesadas en seguir escuchando. Entonces, por un lado tenemos del versículo 42 al 44, aquellos que creen en Jesús y anhelan saber más de Él. Versículos 42 dice, al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a permanecer en la gracia del Señor. Entonces, estas personas son gente que está rogando por oír más acerca de Cristo. Y he aquí una evidencia de una fe verdadera: tener hambre y sed de Cristo. ¿Tienes hambre y sed de Cristo? No simplemente de salir de algún problema, no simplemente de salir de alguna situación difícil. Sin duda que Dios puede sacarnos de las situaciones difíciles. Y hay consejo en la palabra del Señor para superar las situaciones de la vida de una manera que dé gloria a Dios. Pero hay algo más precioso que eso: Cristo mismo. Y estas personas están sedientas de conocer al Señor. Están sedientas, quieren saber más y les ruegan a los apóstoles que les hablen la palabra del Señor. ¿Tenemos nosotros esta hambre? ¿Tenemos nosotros sed de Cristo? ¿De Él y de nadie más? Por otro lado, versículos 45 al 46, están los que además de rechazar a Jesús, se convierten en un obstáculo y en barrera entre la gente y el Evangelio. Mire lo que dice versículos 45 y 46. Bueno, el 44 nos ayuda a entender. Dice que el siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Gente sedienta por oír la palabra del Señor. Pero
Cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemaron y contradecían lo que Pablo decía. Esta es una escena que se va a empezar a repetir en los diferentes escenarios en que los apóstoles están predicando el evangelio. Mayormente los que se oponen fueron aquellos a los que inicialmente les fue enviado el mensaje de salvación, los judíos. Y son los que donde quiera que van a llegar los apóstoles empiezan a alborotar a la gente, empiezan a perseguir a los apóstoles. No entran en el reino de los cielos, pero tampoco dejan que nadie más entre. Qué triste esto. Y atención a esto. Examina tu vida con detenimiento, cualquiera que está aquí escuchando o que escuche esta predicación después. Si tú que estás escuchando, en lugar de creer, te has convertido en alguien que se opone al evangelio, más te vale que te arrepientas. Pues tú mismo te estás cerrando las puertas de la vida eterna. Y más culpable te haces cuando impides que otras personas escuchen el verdadero evangelio. El Señor utiliza este rechazo de los judíos para algo precioso que se convierte como en algo especial en este pasaje. ¿Qué es algo especial en este pasaje? Es que la iglesia, habiendo iniciado este viaje para predicar la palabra del Señor, está predicándolo porque son enviados, no porque los están simplemente persiguiendo. Pasa de anunciar el evangelio a los judíos para también involucrar decididamente a los gentiles, o sea, a todos los que no son judíos, o sea, a nosotros. ¿Se da cuenta? En el caso del rechazo hacia Jesús por parte de los judíos, Dios en su gran misericordia lo usó para que el precioso evangelio fuera anunciado a nosotros los gentiles, todos los que estamos acá. Versículo 46 al final, 46 al 48, dice lo siguiente: entonces Pablo y Bernabé van a hablar a estos judíos que se oponen. Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Y dice la Escritura: te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Señor, quien envió su luz y salvación a lo largo de la historia hasta los confines de la tierra. El versículo 49 continúa diciendo: y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Sin duda que la oposición continuó, como dice el versículo 50. Versículo 50 dice: pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas. Si eran piadosas, entonces fueron engañadas. Y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y contra Bernabé, y los expulsaron de su región. Que nadie más escuche el evangelio, que nosotros no queremos oír tampoco. Los expulsan de sus tierras. Pero el evangelio también sigue su camino y su rumbo. Dice que los apóstoles sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Entonces es bueno que cojamos un mapa y miremos este recorrido que está haciendo Pablo. Este es el primer viaje misionero con Bernabé. Ellos arrancan para Iconio
Y finaliza este pasaje diciendo que los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo, aún en medio de semejante oposición por parte de su propio pueblo. La palabra del Señor continuó, los discípulos partieron para Iconio en medio de persecuciones, como vamos a seguir viendo a lo largo de Hechos. El mensaje de salvación siguió su recorrido. Y gloria a Dios que su precioso evangelio llegó hasta nosotros. Por eso tengamos cuidado de no menospreciar el evangelio. Tengamos cuidado de rechazar el banquete precioso de la palabra de Dios.